Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, el objetivo de este video sí es analizar la coyuntura de la elección del año 1999, ¿no? Estamos justamente en el libro de Breve Historia Contemporánea de la Argentina, el libro de Romero, ¿sí? Estamos en, obviamente, ICSUBA 21, y analizar cómo se gestó justamente la llegada de la alianza al gobierno. Por lo tanto, este video tendrá el objetivo de resumir dos cuestiones. Por un lado, la salida de Menem, la caída de la segunda presidencia de Menem y justamente el punto negativo de la convertibilidad, y por otro lado la campaña, la llegada al poder de la alianza y los principales desafíos que ésta debió enfrentar. Recuerden que el segundo gobierno de Menem, que él obtiene reforma constitucional mediante, se da en medio de numerosas situaciones complicadas. Por un lado, ¿qué es lo que sucede? A partir del 95, pero sobre todo, y esto es muy importante, a partir del 97, 98, 99, son los shocks externos que afectan a la convertibilidad. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo en el 97 a la crisis del sudeste asiático, en el 98 a la crisis rusa y en el 99 a la devaluación del real brasileño. Recuerden que estos shocks externos, a los cuales el Estado no puede responder. ¿Por qué? Porque la convertibilidad, ¿qué implicó? Que el Estado renunció a qué? A sus dos herramientas de intervención en la economía, la emisión monetaria y la devaluación, las dos más relevantes, ¿no? Bueno, por lo tanto, hacia el 97, 98, 99 comienza a complicarse fuertemente la convertibilidad y comienzan a vislumbrarse los aspectos negativos. La otra cara de la moneda, la cara negativa de la convertibilidad, que empieza a cristalizar en estos años. ¿Qué cara negativa? Recuerden que cuál había sido, digamos, la carta ganadora de la convertibilidad: eliminar la inflación, ¿no? La Argentina pulverizó la inflación con el plan de la convertibilidad. Ahora, ¿cuál es la cara negativa que empieza a asomar a partir de finales de la década de los 90? El desempleo, la pobreza, la desigualdad. Recuerden que el Estado había transferido, ¿no?, los servicios públicos como la salud y la educación a las provincias, por lo tanto el deterioro de los servicios públicos como la salud y la educación, el aumento de la deuda externa, la desindustrialización. Recuerden que, y esto es muy importante, según Luis Alberto Romero, un tercio de la industria fue barrida por la competencia y la sobrevaluación del peso durante la convertibilidad. Por lo tanto, esto es muy importante de anotar. Estos son los efectos, la cara negativa, el reverso de la convertibilidad: el desempleo, la pobreza, la desigualdad, la desindustrialización, el aumento de la deuda externa, el deterioro de los servicios públicos, el retiro del Estado. Esto comienza a cristalizarse hacia finales de la década de los 90. Por eso, como menciona Luis Alberto Romero, Menem, a partir del 97, está en la incómoda situación del Pato Rengo. ¿Por qué en la incómoda situación del Pato Rengo? No solo el edificio económico de la convertibilidad comienza a tambalear, sino que también recuerden que en el 97 el peronismo pierde las elecciones de medio término, ¿no? Triunfa la alianza. ¿Qué era la alianza? La alianza por el trabajo, la educación y la justicia. La alianza, una coalición entre el FREPASO, el Frente País Solidario, y la Unión Cívica Radical. En ese contexto, la presidencia de Menem va a terminar con un enfrentamiento abierto entre Menem y entre Duhalde. ¿Por qué? Recuerden que Menem, pese a que la ley era demasiado clara al respecto y se lo prohibía terminantemente, Menem aspira a una reelección, ¿no? Menem aspira a conseguir la reelección, ¿no? Incluso lanza de manera informal su campaña, ¿no?, con gorro, banderas, vinchas, carteles, con el eslogan Menem 99. Y esto genera, y esto es fundamental, un enfrentamiento abierto entre Menem y Duhalde, ¿no?, que era el otro peronista que aspiraba a sucederlo. Bien, como señala Romero, esta guerra abierta entre Menem y Duhalde, mientras Duhalde critica al modelo menemista y reivindica las típicas banderas peronistas, banderas que Menem había abandonado, ¿no?, cuando da el giro hacia el neoliberalismo. En ese contexto, la alianza, que para el 99 define su fórmula Fernando de la Rúa, Chacho Álvarez, pone el énfasis en que, bueno, la alianza vendría a ser una coalición de centro-izquierda, ¿no?, socialdemócrata. Pone el énfasis en qué, en los valores éticos de la política, ¿no?, critica la corrupción, la impunidad del gobierno de Menem, ¿no? Y sin embargo, y esto es fundamental, la alianza no critica a la convertibilidad, lo que da cuenta de la enorme popularidad de la convertibilidad. Pese a todo esto que estamos diciendo de la cara negativa de la convertibilidad, la gran mayoría de la sociedad seguía apostando a ella como un signo de estabilidad,
por haber logrado eliminar la inflación, ¿no? De ahí recuerden ustedes el famoso eslogan de campaña de la Rúa, ¿no? Conmigo, un peso, un dólar, prometiendo el mantenimiento de la convertibilidad. Esto es muy importante porque justamente, ¿qué logra? ¿Qué logra, pregunto, de la Rúa a través de esto? Bueno, prácticamente genera un poderoso efecto en el electorado y, sumado a otras cuestiones, por eso es electo presidente, ¿sí? En las elecciones del 99 triunfa entonces la alianza, la fórmula de la Rúa Chacho Álvarez. Y esto es importante porque, como dice Romero, la alianza llega al poder con un amplio crédito, con una amplia confianza. ¿Cuál es la confianza que se tiene sobre la alianza? Bueno, el mantenimiento de la convertibilidad. Esa era la tierra prometida, la ilusión colectiva, como bien dice Luis Alberto Romero. Sin embargo, esa promesa era lo más difícil de sostener. Ahí estaba su mayor fortaleza y a la vez su mayor debilidad. La promesa de la alianza era su talón de Aquiles. ¿Por qué? Porque era muy difícil mantener la convertibilidad en ese contexto. Recuerden que la alianza asume con una economía en recesión, está bien, sin inflación, pero sí con un alto déficit fiscal mucho mayor del previsto, una alta deuda externa, desempleo, desigualdad, pobreza, desindustrialización. Recuerden que, como bien señala Luis Alberto Romero, para el 99, cuando asume la alianza, la Argentina parecía no poder evitar el derrumbe fiscal. Sumado a eso, ¿cómo era el poder de la alianza? Un poder demasiado precario, ¿no? ¿Por qué? Bueno, sumado a la presencia dominante del peronismo en el Senado, la alianza no tenía mayoría en el Senado y además recuerden que, como bien señala Romero, si bien la alianza era exitosa en lo electoral, no lo era tanto en la administración del gobierno, ¿no? Había propuestas muy poco ensambladas, ¿no? Ideas y propuestas divergentes y además, sobre todo, había mucha discrepancia entre Alfonsín y de la Rúa. ¿Por qué? Bueno, porque recuerden, y esto seguramente lo recordarán del video obligatorio para el primer parcial, porque Alfonsín era un acérrimo crítico de la convertibilidad. Alfonsín, repito, era un acérrimo crítico de la convertibilidad. Por lo tanto, Alfonsín y el grupo que lo rodeaba se fue separando cada vez más, ¿no? Del grupo de la Rúa, que había llegado al poder prometiendo, ¿no? Conmigo, un peso, un dólar. Bien, también recuerden que, como señala Luis Alberto Romero, ¿qué es lo que podía salvar a la convertibilidad en un contexto como ese? En una crisis donde todo se juntó, porque no son solo los desequilibrios externos, la crisis del sudeste asiático, la crisis rusa del 98, la devaluación brasileña del 99, sino que se suma todo. ¿Por qué se suma todo? ¿Qué es lo que se produce? Una caída en el precio de las materias primas, ¿sí? El aumento de la tasa de interés de la deuda, la falta de liquidez, de préstamos, de liquidez financiera en el mundo. Por lo tanto, una bomba a punto de estallar. Por eso vuelvo a retomar esta idea de que el amplio crédito de la alianza, ¿no? Su promesa, la ilusión colectiva, era a la vez su mayor debilidad, porque era muy difícil sostener la convertibilidad en un contexto como ese, ¿no? Recuerden que, según Luis Alberto, solo dos cosas podían salvar a la Argentina en su intención de mantener la convertibilidad. ¿Qué dos cosas? Bueno, el apoyo del Fondo Monetario Internacional y de los Estados Unidos. Tanto la relación con el fondo como la relación con los Estados Unidos se va a deteriorar fuertemente con la llegada de la Rúa al gobierno, pero principalmente con la llegada de Bush al gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, esto es lo principal que ustedes tienen que comprender del contexto que se abre tras el final de la segunda presidencia de Menem y el fortalecimiento de la alianza y la llegada de la Rúa al poder. Aquí está la génesis de la crisis del 2001. Muchas gracias.